Hola, soy el pastor Eduardo Urrea y la pastora Blanca Urrea. Gracias por acompañarnos en la enseñanza del día de hoy. Estamos seguros que será de gran edificación para su vida. Vivamos la palabra de Dios. No dude suscribirse a nuestro canal de YouTube y hacerle clic a la campanita. Bendiciones. Aleluya. Hallelujah. Pues es un honor el estar aquí, amén. It's an honor to be here, amen. Cada vez que nos congregamos tenemos que tener ese deseo de poner por obra lo que entra a nuestros oídos. Every time that we congregate, it's an honor to put to work what we hear through our ears. Y ya tenemos, creo que ese es el tercer jueves que enseñamos la palabra And this is the third Thursday that we're teaching the word en el mismo tema, in the same subject, que es construyendo una iglesia local fuerte. which is constructing a local church, a strong local church. Building up a strong local church. Construyendo una iglesia local fuerte. Porque si no tenemos una iglesia local fuerte, Because if we don't have a strong local church, nuestras vidas van a ser diferentes. our lives are going to be different. Es importante que el cuerpo de Cristo esté unido, It's very important that the body of Christ is united esté fuerte, and be strong. porque necesitamos hacer mayores cosas en su nombre. Because we need to do greater things in His name. Pero si cada uno de nosotros estamos debilitados, But if each one of us is weak, entonces la iglesia local está débil. then the local church is also weak. Porque cada uno de nosotros componemos esa iglesia local. Because each one of us makes part of the local church. Entonces se requiere Then we require que cada uno de nosotros estemos firmes y fuertes. that each one of us be firm and strong. Y si cada uno de nosotros estamos firmes y fuertes, And if each one of us is firm and strong, entonces nuestra iglesia local va a ser una iglesia local fuerte. then our local church is also going to be a strong local church. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. En los últimos jueves hablamos de los cimientos, Last Thursday we have spoken of the fundamentals or the foundation the foundation, y de la edificación de la iglesia local of edifying the local church y cómo tenemos que crecer y madurar. and how we have to grow and mature. Y vimos las 7 iglesias que están, los mensajes de las 7 iglesias And we saw the messages for the 7 churches que están en Apocalipsis. that are in Revelations. Muchas personas le ponen la cruz, ¿no? Apocalipsis. A lot of people tag Revelations, Pero también es la palabra but it's also the word. y Amen. también nos edifica. And it also edifies us. Amen. Amen. Y el jueves pasado el Espíritu Santo le puso al pastor And last Thursday, the Holy Spirit put on our pastor de que este jueves enseñáramos lo mismo que el jueves pasado. that this Thursday we talk about the same or teach about the same that we talked Así last que vamos a Thursday. tratar de hacer lo mismo. So we're going to try to do the same. Amén. Amen. Aleluya. Aleluya. Ahí en Mateo 16, 18, no vayan ahí, solamente lo voy a leer. Mateo 16, 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hate shall not prevail against it. Amén. Amen. Dice, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. On this rock I will build my church. ¿Y qué es la roca? Es Jesús mismo, la palabra, And what is the rock? It's Jesus himself. It's la the word. revelación de la palabra. Revelación. Or the revelation of the word. Amén. Amen. Y Satanás no puede en contra de ello. And Satan can't go against that. En esos últimos tiempos se ha confundido In these last times, there's been confusion, lo espiritual con lo natural. the spiritual with the natural. Sabemos que somos una iglesia de We know that we're a church of palabra, word, espíritu spirit, y acción, fe en and acción. action. Amén. Amen. Y para poder ser esa iglesia, In order to be that church,
tenemos que tanto hacer lo espiritual, We have to do the spiritual, porque dice la palabra que la fe sin obras es muerta. because the faith without works Works. is dead. So, también tenemos que hacer lo natural. So we also have to do the natural. Tiene que ir un balance, There has to be a balance. tiene que ir un crecimiento. There has to be a growth. Amén. Amen. En estos tiempos In these times, necesitamos que siempre esté la palabra, we need to have the word. y creo que estamos en una iglesia en donde se nos ha And I know that we're in a church where metido, se nos ha impartido, se nos ha It has been imparted to engrafted, us. dice en inglés, Engraft. viene siendo como grabado en nosotros la palabra. it's like engrafted in us. Pero también tenemos que tener la guianza del Espíritu Santo But we also have to have the guidance of the Holy Spirit y la fe en acción, and the faith in action, que es accionar en lo que escuchamos. which is to action in what we hear. Amén. Amen. En estos tiempos también se ha confundido, y a través de los tiempos, And through the times, que la iglesia se ha considerado como una organización de conveniencia o de beneficio, the church has found itself of a convenience or a benefit, benefit, en vez de un cuerpo espiritual con un llamado específico. instead of a spiritual body for a specific calling. Amén. Amen. Es fácil pensar que la iglesia local It's easy to think of the local church sea algo natural, be something natural porque siempre estamos viniendo, because we're always coming, y se puede convertir en una costumbre, en una tradición, and it can become a custom or a tradition porque venimos 3 veces a la semana. because we come 3 times a week. Entonces, se puede convertir en un acto social, So it can be as a social act. pero lo importante es que mantengamos But the importance is to maintain, en nuestras vidas que tenemos que tener ese balance. we have to maintain that balance in our lives. Amén. Amen. Hay muchas áreas que se requieren en una iglesia para que pueda operar. There's a lot of areas in the church that are needed in order for it to operate. Vamos a 1 de Corintios capítulo 12. Let's go to the word in 1 Corinthians chapter 12. 1 de Corintios capítulo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. For as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. For by one Spirit we are all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. For in fact the body is not one member, but many. Así como nuestro cuerpo tiene diferentes órganos, diferentes partes, Just like our body has different organs, different parts, así es el cuerpo de Cristo. that's just like how the body of Christ is. Cada uno de nosotros componemos parte de ese cuerpo de Cristo. Each one of us makes part of that body of Christ. Y si alguien no hace la parte que le corresponde, And if somebody doesn't do the corresponding works, entonces el cuerpo then the body va a fallar. is going to fail. Así como a nuestro hermano Joel Just like Brother Joel, ya tiene, ¿qué? Dos órganos que he has ya fueron cancelados, 2 ¿no? organs that were canceled. Entonces, si alguno de nuestros órganos falla, So if one of our organs stops working, nuestro cuerpo sufre. then our body suffers. Entonces, si alguno de nosotros está fallando en cualquier área, So if one of us is failing in whichever area, entonces el cuerpo de Cristo then the body of va a ser Christ afectado. is going to be affected. Amén. Amen. Hablamos de lo que es la iglesia local y lo que era la iglesia universal. We spoke about what was the local church and the universal church, Y cómo cada iglesia tiene una
visión específica, una función específica. and how each church has its own vision and its own function. Y no nos podemos, por así decirlo, compararnos con otra iglesia, We can't compare ourselves with a different church, así como nuestros órganos tienen una función específica. just like our organs have a specific El function. corazón tiene una función Our específica. heart has a specific Nuestros function. pulmones tienen una función específica. Our lungs have a specific Entonces, ¿qué function. pasaría si el corazón le dice al pulmón, yo quiero ser como tú? Then what would happen if the heart said to the lungs, I want to be Entonces- just like you? Entonces tendríamos, en vez de dos pulmones, tendríamos 4 pulmones Then instead of having 2 lungs, we'd have 4 lungs, y no tendríamos corazón. and we wouldn't have a heart. Entonces, tanto en nuestras vidas personales como iglesia local, As our personal lifestyle, as well as the local church, no podemos decir, yo quiero ser como aquella iglesia. we can't say we want to be like that church, O decir, yo quiero ser como aquella persona. or I want to be like that other person. Porque cada uno de nosotros tenemos un llamado específico. Because each one of us has a calling, Un manto a specific específico. calling, a Y specific como mantle. iglesia local tenemos un llamado específico. And like a local church, we have a specific calling. Amén. Amen. Recuerdo, a mí me gustan mucho los rompecabezas. I remember I like the puzzles. Y recuerdo haber visto, nunca tuve uno, pero recuerdo haber visto, creo que eran los rompecabezas, un rompecabezas de Disney, I remember, no, I didn't have one, but I remember I liked one from Disney. que era, creo que era la fotografía de un Mickey Mouse. It was a picture of Mickey Mouse. Pero cada pieza But each piece, era su propia, tenía un dibujo completo cada pieza. each piece has its own picture within it. O sea, si lo veías de lejos, veías solamente un Mickey Mouse. So if you saw it from far apart, you would see only one Mickey Mouse. Pero ya si te acercabas, podías ver que cada piececita chiquita But if you got close, you can see that every little piece tenía una imagen específica, had a specific image, completa. completely. Entonces, cuando estaba meditando en todo esto, When I was meditating on all this, me recordé ese rompecabezas. I remembered that puzzle. Como cada uno de nosotros tiene una parte Like each one of us has a little y tenemos que piece, estar completos en Dios. and we have to be complete in Tenemos que God. funcionar completos para Dios. We have to work together in Christ. Y así formamos toda la fotografía And then we form that picture, y se puede decir que conformamos toda la iglesia local. and then that's how we conform the whole local church. Y luego así conformamos el cuerpo de Cristo, And then as well, we conform the body of Christ, que viene siendo la iglesia universal. which is the universal church. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Como decíamos, cada iglesia local tiene ciertas responsabilidades que hacer Like we said, the local church has its own responsibilities to do, y diferente organización, and different organization, y todos debemos de conducirnos en honor, and we should all be conducted by honor, en orden, in order, respeto, respect, en todas las áreas. in all areas. Como iglesia se requieren muchas cosas que no solamente son espirituales, como As a mencionaba church, ahorita. a lot of things are required, not Ah. spiritually, like I mentioned before. Se tiene que It limpiar, has to be cleaned. se tiene que preparar el audio. You have to prepare the audio. Los hermanos, las hermanas que cantan tienen que The calentar sisters sus that sing, voces. they have to warm up their voices. Y, por ejemplo, uno que no tiene el conocimiento, ¿no? de lo que es un músico, de lo que es un cantante, For someone that doesn't know or has the knowledge of what a singer is, en lo natural hay una preparación que se tiene que llevar. in the natural, there's a preparation for it. Y así es en la iglesia. And that's exactly how it is in the También se church. tiene que preparar el ambiente espiritual, el mundo espiritual, The spiritual atmosphere has que to cada uno also de be nosotros tiene que tener esa responsabilidad de orar e interceder por cada servicio. worked. Like each one of us should have that responsibility of praying or intercede for each one of the services. Y también de involucrarnos And en to el also get ministerio de involved ayuda, in the ministry of help. que es que el colaborar en todo lo que haga falta. And to collaborate in everything that is needed. El otro día escuché que una iglesia tenía 21 departamentos, le llaman en inglés. And the other day I heard in the church that they had 21 departments. Y yo me quedé, oh my God. And I was like, oh, ay Dios mío. Nosotros tenemos la alabanza, We have the worship,
Tenemos el sonido ahí atrás, We have lo que son the sound system, sound la system, televisión, the TV, multimedia, multimedia. ¿qué más? Jóvenes. What else? The young people. Y apenas acaba de empezar otra vez a mover el área de la limpieza. And we just started again with the cleaning. Y estaba escuchando y me reía o sea, no me puedo desesperar y decir, ¿por qué yo no tengo tantos? ¿Por qué en Ejército de Amor no tenemos tantos departamentos? I was listening and I was laughing at the same time, but saying, why doesn't Army of Love have all those departments? Como te decía, cada uno de nosotros tenemos responsabilidades diferentes. Like I was saying, each one of us has a Y responsibility. no podemos compararnos con alguien más, And we can't compare ourselves with somebody else. pero obviamente vamos en un crecimiento But obviously we're maturing. y vamos avanzando. And we're advancing. Amén. Amen. Aleluya. Vamos ahora a Romanos Aleluya. 16. Let's go to Romans 16. Romanos 16, vamos a leer We're going to Romans el 1. 16. Vamos a empezar en el 1. We're going to start on verse 1. Y vamos a ver la importancia de la iglesia local. Amén. And we're going to see the importance of the local church. Romanos 16, versículo Romans 1. 16, verse 1. ¿Listos? Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. I commend to you, Phoebe, our sister, who is a servant of the church of Cenchrea, that you may receive her in the Lord in a manner worthy of the saints, and assist her in whatever business she has need of you, for indeed she has been a helper of many and of myself also. El 3 dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Who risked their own necks for my life, to whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles. Likewise, greet the church that is in their house. Greet my beloved Epenetus, who is the first fruit of Achaia to Christ. Ok, y luego si nos brincamos al versículo 16, dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Greet one another with the holy kiss. The churches of Christ greet you. Ok, hay varias cosas que están encerradas en estos versículos. There's several things that are enclosed within these verses. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa, dice el 2, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. And on verse 2 it says, and assist her in whatever business she has need of you, for indeed she has been the helper of many. Oh wait, I'm sorry. That you may receive her in the Lord in a manner worthy of the saints. Como es digno de los santos, eso significa que hay una manera que no es digna. Worthy of the saints. That means that there's a way that is not That worthy. is not worthy. Y dice, y ayudáis, y la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. For indeed she has been a helper. And then you help And her. assist her in whatever business she has need of you. Okay, entonces ahí podemos ver el comportamiento de cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo. So there we can see how we behave within the body of Christ. Estamos para amarnos, We are here to love each other, para ayudarnos, to help each other, para edificarnos, to edify each other, no para hacernos para abajo. not to bring us down. Amén. Eso es Amen. parte de la edificación del cuerpo de Cristo. That's part of the body, edification of the body. Porque of muchas Christ. veces nomás nos enfocamos en la edificación de la iglesia, Because most of the time we focus on edifying the church, pero tenemos que recordar que para poder edificar la iglesia, and we have to remember that in order to edify the church, tiene que haber esa unidad entre nosotros. there has to be that unity within Tiene us. que haber ese amor entre There has to be that nosotros. love within us, Esa pasión that passion de crecer, de ayudarnos. to grow, to help each mutuamente. other. Amén. Amen.
Luego dice el 3, saludad a Priscila, Aquila, mis colaboradores en Cristo, dice que expusieron su vida por mí. ¿Cuántas personas tú has escuchado que dicen, esa persona ha expuesto su vida por X persona? How many times have you heard that that person will give their lives for me? Escuché el otro día el pastor I heard the other day, Pastor, que le habló a una persona that he spoke to this person y le preguntó, and he asked, ¿vas a regresar a la iglesia? ¿Sí Ay. o no? are you coming back to church? Yes or no? Y me atrevo a decirlo, And I can truthfully say, obviamente no voy a decir nombres, I ain't going to say a name, obviously, pero es importante el reconocer que tenemos un pastor but it's important to recognize or acknowledge that we have a pastor y que este hombre que está aquí al frente, and that this man that's here on front, en la segunda hilera, on second aisle, él ha dado su vida por las ovejas. he has given his life for the sheepfold. Vivo con él I live with him 24 horas al día, tal vez no esté 24 con hours él, a day. pero sé dónde anda I know where he's at. y hemos recibido llamadas a las 3 de la mañana, And we receive calls at 3 a.m., a las 4 de la at mañana, 4 a.m., a las 10 de la noche, at 10 p.m., a las 9 de la mañana, 9 a.m., a la mediodía, middle of the a todas day, horas del día. every hour of the day. Y puedo, ¿cómo se podrá decir? Puedo ver And I can la say, entrega de este hombre, así como está diciendo aquí, que expusieron su vida por mí. I can say that he has given his life for me, and just like it said here. Y te lo voy a decir, tienes un pastor genuino And I can tell you that you have a genuine pastor que da su vida por las ovejas. that gives his life for the sheepfold. Tiene un llamado sobre su vida. He has a calling over his life. Y no es correcto And it's not correct que por X circunstancias for whatever circumstance dejen de venir a la iglesia. you stop coming to church. Y mencionó hoy el pastor, dijo, hay un audio que está saliendo en la radio And he mentioned, Pastor mentioned today that there's an que audio that's going habla de on la the radio justicia. that talks about justice. Y no conocemos qué persona es. We don't know who the person is. Y hace yo varios días lo estaba escuchando. Le I digo, had ese es heard un it a buen couple audio. days ago. Yeah, I've heard the audio. Y dice esta persona, This person says, no te puedes ir de vacaciones, dice, you can't go on vacation porque el diablo nunca anda de vacaciones. because the devil's never on vacation. Ahora, obviamente no está diciendo, mande, vacaciones espirituales es lo que iba a explicar, que obviamente te puedes ir de vacaciones You can obviously go on vacation. una semana o 1 3 week, días, 4 3 días, days, 4 days, 2 semanas, 2 lo que weeks, sea. whenever. Pero esto está hablando de vacaciones espirituales, But he's talking about a de spiritual de vacation. que dejes de cuidar tu vida espiritual That you stop taking care of your y spiritual no te life congregues and you don't congregate por una razón no justificable. because of a reason that it's not justified. Amén. Amen. Dice, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. El To 4. whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles. Dice, saludad también a la iglesia de su casa. Likewise, greet the church that is in their house. El 5 está hablando de la iglesia de Priscila y de Aquila. Number 5, he's speaking about the church of Priscilla and Entonces, Aquila. estamos hablando de la importancia de la iglesia local. We're talking about the importance of the local church, Que aunque en el caso de ellos that in their case, tenían una iglesia local en su casa, they had a local church in their home. no deja de ser una iglesia local It doesn't stop being a local church por el tamaño tan pequeño que sea because of how small the church might be o que tan grande sea. or how big it may be. Ante los ojos de Dios hay un propósito en esa iglesia local. In God's eyes, there's a purpose for that local church. Amén. Amen. Y luego en el 16 dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. And on 16 it says, greet one another with the holy kiss. The churches of Christ greet you. Había un compañerismo, había una relación entre las iglesias. There was a fellowship, there was a relationship within the churches. Amén. Amen. Entonces aquí podemos ver la importancia de la iglesia local We could see the importance of the local church. y podemos ver también que como en el Antiguo Testamento se consideraba solamente una sola iglesia.
And we can also see that in the Old Testament that it was considered only one church. que era el pueblo de Israel. It was the The people of Israel. people of Israel. Y en el Nuevo Testamento, And in the New Testament, luego podemos ver, como acabamos de leer ahorita aquí en Romanos, we can also see how we just read in Romans que ya Dios reconoce a las iglesias locales. that God recognizes the local churches. Amén. Amen. Vamos a 1 Corintios 16 Let's go to 1 Corinthians chapter 16. y vamos a ver cómo el Espíritu Santo, And we're going to see how the Holy Spirit, ante los ojos de Él, unto God's eyes, había una importancia there was an importance de la iglesia local de Priscila y Aquila. of the Priscilla's and Aquila's local church. 1 Corintios 16, en el versículo 19. 1 Corinthians 16, verse 19. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. The churches of Asia greet you, Aquila and Priscilla greet you heartily in the Lord with the church that is their house. Entonces, si Dios se tomó el tiempo para señalar una iglesia que está en una casa, If God took his time to speak about a church that's within their home, creo que hoy en día podemos ver que hay una importancia también en la iglesia local. I think nowadays we can also see that there's an importance in the local church, Nuestra iglesia local, our local church, que es, ¿qué? which is what? Ejército de amor, amén. Army of love, amen. En Hechos 18, Let's go to Acts 18. dice, Hechos 18, 18, dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. So Paul still remained good while. Then he took leave of the brethren and sailed to Syria, and Priscilla and Aquila were with him. He had his hair cut off in Cenchrea, for he had taken a vow, and he came to Ephesus and left them there. But he himself entered the synagogue and reasoned with the Jews. Amén. Podemos ver una vez más We can see once more que Dios menciona a Priscila y Aquila, that God mentions Priscilla and Aquila, el plan y el propósito que había en sus vidas, the purpose that was in their lives, el manto, la oficina, the mantle, the office, como pastores, amén. as pastors, amen. Cada iglesia local está unida y entretejida por Dios. Every local church is made by God. It's like united and like sewn together or like woven. Woven together. Y él tiene un plan específico individualmente, And he has a specific plan individually como un cuerpo, amén. as a body, amen. A través de los años Throughout the years, hemos visto cómo personas pasan por las iglesias we have seen how people go through churches. y John Osteen decía algo. And John Osteen used to say something. Decía que él era un camión, He said that he was a truck a bus, or a bus. un camión, a bus. Oh, okay, bus. Y cómo personas se subían a su camión He could see how people would get into his bus y cómo se bajaban. and how they would get out of the bus. Entonces, creo que si has estado en Ejército de Amor, hemos visto ese fenómeno. If you've been here in Army of Love, you have seen that phenomenon. Y si le sucedió a John Osteen, And if it happened to John Osteen, creo que le pasa a todas las iglesias. I think it happens to all churches. Ahorita no sé si es una de las iglesias más grandes aquí en Estados Unidos. I think right now it's one of the biggest church here within the United States. Está en Texas. He's in Texas. Y ahorita está como pastor su hijo, And que él ya falleció. Ya se fue con el Señor. And his Son. is the pastor because the father already passed. Entonces, Joel Osteen. Joel Osteen. Así que podemos ver lo que sucede, ¿no?
So we can see what Y, happens. y explicaba el jueves pasado And I was explaining last Thursday cómo en diferentes denominaciones how in different denominations hay una rotación there's a rotation de pastores of pastors o de líderes or leaders dentro de ciertas denominaciones. within the different denominations. Y cómo los rotan, los dejan ahí por X cantidad de años And how they rotate them, they leave them there for several years para que no haya un lazo cercano entre el pastor y las ovejas. so that they are so they're not in fellowship A with bond. or a bond with between the So there's not a Slow very sheep. close bond between the pastor and the sheep. sheep. Y eso es por And that's because dinero. money wise. Entonces, las iglesias puestas por Dios Therefore, the churches that are put by God, tienen que tener esa relación entre pastor y oveja. they have to have that relationship between the pastor and the sheep. ¿Por qué? Porque así lo estableció Dios. Why? Because that's how God established Es it. el orden que Dios It's estableció. an order that God established. Entonces, al haber este movimiento de ministros y de líderes, Now, seeing this movement of ministers and leaders, hay una atmósfera que es diferente y que cambia. there's a different atmosphere that is changing Porque es como que si se cambiara la visión. because it's just like if the vision was being ¿Por qué? changed. Porque hay mentalidades que cambian. Because there's a different mentalities. El pastor y yo vivimos juntos, Pastor and I live together, pero en muchas cosas but in a lot of things, él tiene sus ideas he has his ideas y yo tengo las mías. and I have mine. Él tiene unos gustos He has different y likings yo tengo otros gustos. and I have my own likings. Inclusive nuestros hijos, podemos verlo, ustedes que tienen hijos, Inclusively, we can see it within our children, you that have children. podemos verlos y decimos, ¿qué tan diferentes son? We could see them and say how differently they are. Tal vez se parezcan They físicamente, might physically look like each other, pero son muy diferentes. but they're very different. Entonces, es igual en una iglesia donde cambia mucho el liderazgo. Therefore, it's the same thing within the churches where the leadership is being changed a lot. Por eso es importante el mantenernos en el lugar donde Dios nos plantó. That's why it's very important to maintain ourselves in the place where the Lord has ¿Dónde put nos you, plantó Dios? where He put you. Amén. Amen. Porque no vemos en lo físico, no podemos, no vemos que está un árbol aquí y a la otra semana está en otro lugar y a la otra semana está en otro lugar. We can't physically see that. We see a tree here, and then on a different week, it's in a different place, and the next week it's in a different place. Especialmente si plantamos un árbol no frutal en nuestros hogares, Especially if we plant a fruitful tree in our homes, no podemos estarlo moviendo de lugar. we can't keep moving it from different spots. ¿Por qué? Porque no es sano para el árbol Why? Because it's not healthy for the tree, y no nos va a dar fruto. and it's not going to give us fruit. Entonces nosotros también tenemos que tener cuidado That's why we also have to be careful de saber dónde Dios nos planta to know where the Lord puts us. y si sabemos que Dios nos plantó allí, And if we know that the Lord put you there, a dar el todo nuestro. then we have to give it all. Es como en una familia. It's just like in a family. Dios, como le digo a los niños, Just like I tell the ustedes children. no pidieron estar en nuestra familia, You didn't ask to be in our family, pero ya estamos juntos. but we're all together. Entonces es más fácil y es mejor So it's easier and better de todos remar juntos, of all of us rowing together, estar felices, estar contentos being happy, y dar lo mejor de nosotros. and to give the best of ourselves. Porque siempre vamos a ser una Because familia. we're always going to be a Y eso es family. lo mismo en una iglesia And local. that's the same thing in the Dios nos local ha plantado church. aquí, The Lord has put you here, entonces tenemos que dar fruto and we also have to give y fruit, tenemos que dar lo mejor de and we have nosotros. to give the best of Porque ourselves. tenemos una carrera que tenemos que correr por delante. Because we have a Race. race in front of us that we have to continue, Y tenemos que hacerlo. and we have to do it. Amén. Amen. He escuchado una expresión que se dice I've heard of an expression. cuando se va a una guerra, When you go to a war,
Es importante que los soldados que van, vamos a suponer que tú eres un soldado, que yo soy soldado, It's important that the soldiers that go, I'm going to pretend that you're a soldier, I'm a soldier. y vamos a suponer que yo soy experta pues en todo el training, todo lo que se requiere para ser un soldado. And I'm going to say that I'm an expert in everything that the soldier needs to know. ¿Qué es lo que se necesita? Saber disparar, So, you tener need to buena know how to- puntería, buena condición, You have to have a good condition, physical reflejos. condition, ah, reflections. hay muchas There's a lot of- áreas, ¿no? There's a lot of areas. Entonces vamos a suponer que yo soy una experta So I'm an expert, y mi hermano Johnny and Brother Johnny, no sabe tirar. he doesn't know how to shoot. Vamos a suponer, dije We're just hermano. pretending, brother. Entonces, ¿sería seguro para mí So, ir a la guerra? so would that be a for sure thing for me to go to war with? Aunque yo sea una experta, Even if I'm an expert, pero si mi compañero o los compañeros que están a mi alrededor but if my partner or those around no me están fuertes, no tienen la are not strong disciplina, or don't have that discipline las habilidades, or the abilities, entonces yo voy a tener problemas. then I'm going to have a problem. Entonces es lo mismo en el cuerpo de It's Cristo. the same thing in the body of Christ. Somos Amen. una iglesia local y por eso tenemos que estar fuertes. We're a local church, and that's why we need to be strong. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Vamos a ver ahora, vamos a irnos a Apocalipsis 2 Let's go to Revelations 2, y vamos a ver los mensajes a las 7 iglesias. and we're going to see the messages for the 7 churches. Ahorita vimos la iglesia de Aquila y Priscila, And we saw the church of Aquila and Priscilla. pero aquí en Apocalipsis Revelations, está un mensaje para 7 iglesias. there's a message for 7 churches. Amén. Amen. You ready? What, 2? 2, sí, Apocalipsis 2, versículo 1. Yep, Revelations 2, verse 1. Son dos capítulos completos. It's Amén. 2 full chapters. Así que Amen. nos vamos a ir So we're going to run through this. quick. Amén. Amen. Vamos a empezar. Start. El primero es en Apocalipsis 2, versículo 1, y es el mensaje a la iglesia de Éfeso. We're going to start with Revelations 2, the first verse, and it's the message for the church of Ephesus. Dice en el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verse 1 says, to the angel of the church of Ephesus, write, these things say he who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. And you have preserved and have patience and have labored for my name's sake and have not become weary. Okay. Dice, yo voy a leer el 3, que no lo había leído. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Amén. Hasta esos los primeros versículos, del primero al tercero, podemos ver Verses from 1 to 3, we can see las cosas buenas que esa iglesia ha hecho. the good things that the church has done. ¿Listos al 4? Ready for number 4? Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Remember, therefore, from where you have fallen, repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place, unless you repent. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. But this you have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life, which is the midst of the paradise of God.
Okay. Entonces podemos ver, And we can dice, conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Verse 2. Dice que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. So we can see here on verse 2 and 3, I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. And you have preserved and have patience and have labored for my name's sake and have not become weary. Luego el 4 dice, pero tengo contra ti But nevertheless, I have this against you, que has dejado el primer amor. that you have left your first love. Entonces, no es suficiente el tener, el que estemos trabajando siempre y tener la paciencia, So it's never the same to keep working and having the patience y de probar a aquellos apóstoles que dicen ser pero que no lo son, and to test those apostles that say they are but are not. pero hemos dejado el primer amor, But we have left the first love. hemos dejado esa pasión, We have left that passion, ese entusiasmo that enthusiasm por vivir y hacer la palabra. to live and do the word of Dice la God. palabra, las pequeñas cosas. The word says the little things. Entonces, no podemos solamente enfocarnos en cosas grandes We can't just focus on big y things dejar las pequeñas cosas. and leave the little things. Como en un matrimonio, ¿no? Like in a marriage, Tenemos que enfocarnos y cuidar de los pequeños detalles. we have to focus and take care of those little details. ¿Por qué? Porque ya no soy yo sola y tengo un compañero. Because I'm not alone anymore, I have a Y hice partner. un pacto, no con él, And I con did a- Dios hice un pacto. Covenant, not with him, but with God. Entonces, si fallo, So if I fail, aparte que le estoy fallando a él, on top of me failing him, primeramente le estoy fallando a Dios. the first thing is I'm failing God. Amén. Amen. Entonces, aquí le está diciendo, arrepiéntete, haz las primeras obras. Cuando recién venimos a los caminos del Señor, podemos recordar When we come to the walk with God, esa fervencia que había en nosotros. we can remember La that fervency. a fervency that was within us, Ese entusiasmo, that enthusiasm, esa emoción. that emotion. Eso tiene que ser constante en nuestras vidas. There has to be a consistency in our lives. Amén. Amen. Aleluya. Vamos ahora a ver el mensaje a Esmirna. Now let's go to see the message for Smyrna. Vamos a empezar en el versículo 8. We're going to start on verse 8. Ahí mismo, Apocalipsis 2, 8. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Revelation 2, verse 8. And to the angel of the church in Smyrna write, these things say the first and the last, who was dead and come to life. I know your works, tribulations, and poverty, and I know the blasphemy of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Do not fear any of these things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and you will have tribulations 10 days. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes shall not be hurt by the second death. Amén. Amen. Ahí en el versículo 9 dice, conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú no eres rico. Perdón, pero tú eres rico. Verse 9 Perdón. says, I know your works, tribulations, and poverty, and I know that you are rich. Dice, conozco I know que vives como pobre, that you live in poverty, pero tu naturaleza but your nature es riqueza. is riches. Entonces aquí le está diciendo, hey, ¿qué pasa contigo? And he's saying here, hey, what's going on with Yo you? te he dado la riqueza I have given you the riches, y estás viviendo en pobreza. but you're living in poverty. Acomódate, ¿no? Acomoda en ti la verdad de la palabra.
fix yourself or get known to the truth of the word. Y luego nos habla, dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. He talks about, indeed, the devil is about to throw some of you into prison that you may be tested and you will have tribulations 10 days. Le dice, sé fiel hasta la muerte Be faithful until death, y yo te daré la corona de la vida. and I will give you the crown of life. Sin importar lo que venga en contra nuestra, sabemos que la victoria es nuestra. Without having to worry about what's coming against us, we know the victory is ours. Sabemos que el Espíritu Santo sale como río We know that the Holy Spirit comes out as a river en contra de todo aquello que se levanta en contra nuestra. against everything that is Against us. against us. Entonces, tenemos que tener la certeza y la seguridad We have to have the certainty de que Dios está con nosotros. that God is with us. Y no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, And it's not important of what's going on around Él us. es fiel para nosotros. He is faithful to us. Es su fuerza, It's His es strength. su Espíritu It's Santo. His Holy Como en Spirit. este tiempo de la pandemia que pudimos ver, Like in this time of the pandemic, we can see ¿qué sucedió con nuestras vidas? what happened to our lives. Tal vez sí llegó, It did come, pero todos nos mantuvimos but we all parados maintained ourselves standing en la posición que cada uno de nosotros tenemos. in the position that each one of us has. Entonces, como las palmeras, ¿no? Just like the palms, La raíz que tienen. the root that it has. Tal vez nos mueva It can move us con el aire o la tormenta, with the air or the pero torment, no va a mover nuestra it's- raíz. but it's not going to move the roots. No nos va a poder mover It's not porque going to be able to estamos move plantados. us because we're planted. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Ahora vamos a ver el mensaje a Pérgamo. Now let's see the message for Pergamum. La tercera, el versículo 12 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. So 12 and And 13. verse 12 says, and the angel of church in Pergamos writes, these things say, he who has the sharp two-edged sword, I know your works and where you dwell, where Satan's throne is. And you hold fast to my name and did not deny my faith, even in the days in which Antipas was my faithful martyr, who was killed among you, where Satan dwells. 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas santificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicoalitas, la que yo aborrezco. But I have a few things against you, because you have there those who hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit sexual immorality. Thus you also have those who hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Dice el 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. 16 says, repent, or else I will come to you quickly and will fight against them who the sword of my mouth. Who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give some of the hidden manna to eat, and I will give him a white stone, and on the stone a new name written, which no one knows except him who receives it. Este mensaje de Pérgamo es interesante porque dice que esa iglesia, The message of Pergamos is interesting because it says that church, moraba en medio de Satanás, it was in the middle of Satan, donde estaba Satanás. where Satan was. Y dice, pero retienes mi nombre, dice el 13, retienes mi nombre en la última parte, dice, y no has negado mi fe. But he says, you maintain my name and you have not denied my name, my faith. Sin importar lo que estaba sucediendo a su alrededor, la influencia negativa que estaba a su alrededor, esta iglesia se mantuvo en la fe de Dios.
Without giving importance to what was around him, he maintained himself to what God was saying. Amén. Amen. Pero luego dice el 14, que dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. But then he says on 14, but you have those who hold the doctrine of Balaam. Tenían personas dentro de la congregación, They had people within the congregation, permitían que personas estuvieran ahí dentro de la iglesia and they allowed people to be there within the church que no debían estar ahí. that should not have been there. Entonces ellos tenían haber que corregido a esas personas. So they should have corrected those people. Y si no quieren, And if they don't want, ahí está la puerta. Amén. then there's a door. Amen. Aleluya. Aleluya. La cuarta iglesia, mensaje a Tiatira. Fourth church. Vamos a empezar en el verso 18. Verse 18. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. 18 The and angel of 19. the church in Thyatira write, these things say the Son of God, who has eyes like a flame of fire and his feet like thin brass, knows your works, love, service, faith, and your patience. And as for your works, the last are more than the first. 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Nevertheless, I have a few things against you, because you have allowed the woman Jezebel, who calls herself a prophetess, to teach and seduce my servants to commit sexual immorality and eat things sacrificed to idols. And I gave her time to repent for her sexual immorality, and she did not repent. 22 dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Indeed, I will cast her into a sick bed, and those who commit adultery with her into great tribulation, unless they repent of their deeds. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. And I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am he who searches the minds and hearts, and I will give to each one of you according to your works. 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Now to you I say, and to the rest in Thyatira, as many as do not have this doctrine, who have not known the depths of Satan, as they will put on you no other burden. 25 dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. But hold fast what you have till I come, and he who overcomes and keeps my works until the end, to him I will give power over the nations. He shall rule them with a rod iron, they shall be dashed to pieces like the potter's vessel, as I also have received from my Father, and I will give him the morning star. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Aquí en esta iglesia podemos ver otra vez cómo hay dos comportamientos diferentes. In this church we can see how there's two different Behaviors. behaviors. Hay unos que sí están haciendo lo correcto, There's some that are doing the right thing, pero hay otros que están influenciados por un demonio Jezabel. but there's others that have the demonic being of Jezebel, spirit of Jezebel. Que ese es el demonio en una mujer, That's a demon within a woman que influencia. that influences Al hombre. the man. Sabemos que Dios ha establecido un orden. We know that God has established an order. Hizo al hombre He made a man, y luego hizo a la mujer and del then, hombre and then he made the woman of the man, para que fueran uno solo. so that they could be one. Entonces, no es que uno sea más importante que el otro, Not that one is more important than the other, pero hay un orden que Dios estableció. but there's an order that God established. Amén. Amen. Entonces, podemos ver aquí el comportamiento de diferentes personas dentro de una misma iglesia. So we could see the different behaviors within different people within the same church. Amén. Amen. Que son
Llevamos 4, nos faltan 3. Apocalipsis 3:1. Revelations 3:1. El mensaje a Sardis dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. 1, 2, 3. And to the angel of the church in Sardis writes, these things say, he who has the 7 spirits of God and the 7 stars, I know your works, that you have a name, that you are alive, but you are dead. Be watchful and strengthen the things which remain that are already to die. For I have not found your works perfect before God. Remember therefore how you have received and heard, hold fast and repent. Therefore, if you will not watch, I will come upon you as a thief, and you will not know what hour I will come upon you. Luego dice el 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. You have a few names even in Sardis who have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Ahí está para los que dicen que una vez salvo, siempre salvo. For those who say that once you're saved, you're saved. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. And I will not blot their names out of the book of life. Eso significa That que si means no perseveramos That if we don't hasta el final, persevere to the end, nuestros nombres pueden ser borrados our del libro names de la vida. can be erased from that book of life. Amén. Amen. Y una vez más, vemos aquí también, dice, And one more, we see pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, we have a few people that are in Sardis that still have not que no han comprometido la palabra, defiled their garments and show. que no han comprometido lo que se les ha sido impartido y enseñado, sino que se han mantenido en santidad. They have maintained themselves saints. Amén. La otra iglesia, Filadelfia, el versículo 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. And to the angel of the church in Philadelphia write, these things say, he who is holy, he who is true, he who has the key of David, he who opens and no one shuts, and shuts and no one opens. I know your works. See, I have set before you an open door, and no one can shut it. For you have a little strength, have kept my word, and have not denied my name. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Indeed, I will make those of the synagogue of Satan who say that they are Jews and are not, but lie. Indeed, I will make them come and worship before your feet, and to know that I have loved you, because you have kept my commandment and to persevere. I also will keep you from the hour of trial which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth. El 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Behold, I am coming quickly. Hold fast what you have,
that no one may take your crown. He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God, and he shall go out no more. I will write on him to the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which comes down out of the heaven from my God. And I will write on him my new name. Who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Algo interesante en el versículo 9 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, aquellos que tienen el título. Interesting to those that say that indeed I will make those of the synagogue of Satan who are Jews are not, and those that have the title. They only have the title, solamente tienen el título de ser hijos de Dios, They pero only have the realmente no lo son. title of being children of God, but they're not. Amén. Por último, el mensaje de la Odisea, en el versículo 14, Verse 14. dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. And to the angel of the church of Laodiceans writes, these things say the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know your works that are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. So then because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Dice el 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Because you say, I am rich, have become wealthy, and have need of nothing, and do not know what you are, wretched, miserable, poor, blind, and naked. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. I counsel to you to buy from me gold refined in the fire, that you may be rich in white garments, that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eyes with eye salve, that you may see. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. As many as I loved, I rebuke and chasten, therefore be zealous and repent. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him, and he with me. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. To him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcome and sat down with my Father on his throne. He who has an ear, let him hear what the Spirit say to the churches. Dice el 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Verse 15 says, I know your works that are neither cold or hot. Lo dice el 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Verse 16 says, so then because you are lukewarm and neither cold or hot, I will vomit you out of my mouth. Todo lo que hemos leído son cosas fuertes, Everything that we've read are very strong things, pero son necesarias but they're necessary para mantener una iglesia local fuerte to maintain a local church, y a para strong local mantener church, una iglesia local en balance, and to have a local church in a balance, porque tenemos que ser constantes y fieles en toda área. because we have to be consistent and faithful in all areas. Podemos ver aquí que en cada iglesia tenía algo bueno que decir, We can see that every church had something good to say, pero tenía también algo malo que decir. but it also had bad things to say. Del comportamiento de The la iglesia behavior local. of the local church. Entonces, es importante que nosotros veamos a la luz de la palabra, That's why it's important that we see the light of the word, no que veamos con nuestros ojos naturales not that we see with our y que, natural y que eyes, califiquemos las cosas conforme el mundo lo califica, and that we qualify the things as the world sees them, sino que lo hagamos conforme a la palabra. but to do it according to the word. Cómo es que a Dios le agrada How does y hacer, how it pleases how God, it pleases God, y hacerlo conforme a Él le agrada. and doing a conform against what He likes. Amén. Amen.
Hay una realidad There's a reality que no se puede ocultar. that we can't hide. Y tenemos que estar conscientes que hay en el mundo espiritual, And we have to be conscious that there's a spiritual realm. siempre hay demonios There's always demons tratando de parar y frenar trying to stop el plan de Dios. the plan of God. Y por varios años hemos visto como un For several years we have un seen estancamiento, como que no hay un Like- arranque, un avance. like we're stuck, that there's no more going on. Y, We're in advance. y por último, que no está en mis notas, traigo más cosas, pero ya le voy a parar. Pero Bye, vamos a Daniel 10. And to end, let's go to Daniel 10:10. Porque todos queremos formar parte del cuerpo de Cristo. Todos tenemos esa disposición We all want to be part of the body of Christ. We all have that disposition within us de hacer la parte que nos corresponde. to do the part that corresponds to us. Pero tenemos que estar conscientes que hay fuerzas espirituales But we have to be conscious that there's a que spiritual que forces siempre están operando that they're always operating para parar el plan de to Dios. stop the plan of God. Pero sabemos que la victoria es nuestra. But we know that the victory is ours. Dice la palabra que el que persevera hasta el fin. The word says that those that persevere to the end. Amén. Amen. Daniel capítulo 10, Daniel chapter 10, en el versículo 12. verse 12. ¿Estamos ahí? Are we there? Pongamos atención, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Then he said to me, do not fear, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come because of your words. Este era un ángel This was an angel que estaba hablando con Daniel. that was speaking to Daniel. Es muy interesante, puedes leer en tu casa todo el capítulo. It's very interesting. You should read the whole chapter at home. Pero luego dice el versículo 13, And then verse 13 says, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, otro ángel, dice, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. but the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days, and behold, Michael, another angel, one of the chief prince, came to help me, for I have been left alone there with the kings of Persia. Entonces, podemos ver aquí que hubo una guerra entre fuerzas espirituales. And we could see here that there was a war within the spiritual Y realm. por 21 días este ángel estaba peleando. And this angel was fighting for 21 days. ¿Pero por qué? But why? Porque dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte de la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Dice, y a causa de tus palabras yo he venido. And why? Because from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come because of your words. ¿Qué es lo que sale de nuestras bocas? What comes out of our mouths? ¿Nos estamos quedando en la palabra Are we staying within the word? o estamos cediendo a lo que está sucediendo Or are we just going according to what's happening, conforme a lo que está sucediendo en este mundo? according to what's happening on this world? Amén. Amen. Entonces, te lo digo porque no creo que haya uno de nosotros aquí que diga, yo no quiero ser parte de lo que Dios está haciendo en estos últimos días. I tell you because I don't think that any of us is saying I want to be part of what's going on these Pero last days. tenemos que esforzarnos. But we have to force ourselves, Dice la palabra, esfuérzate y sé muy valiente. force yourself and be valiant. Valiant? Brave. Brave, yeah. Entonces, por eso tenemos que asociarnos con el Espíritu Santo, That's why we have to associate ourselves with the Holy Involucrarnos. Spirit, involve ourselves, amarnos
como iglesia local love ourselves like the local church, y hacer la perfecta voluntad de nuestro Padre and do the Celestial. perfect will of our God. Amén. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah.